Diana, y para evitar la muerte de niños menores a 1 año, fueron entregadas 2.500 cunas CDMX. Laura Nayeli es madre de 2 niños recién nacidos, Naomi y Yaret. Llegó de la colonia Santa Lucía en la delegación Álvaro Obregón al Zócalo capitalino con la ilusión de mejorar las condiciones en las que están creciendo sus niños. Y es que al no contar con una economía sólida que le permita comprar una cama para los bebés, el riesgo de que Naomi y Yaret padezcan muerte de cuna es latente por la forma en la que duermen. Pues en la cama, en la litera, amontonadas. Pero este riesgo ha quedado atrás, ya que los bebés, junto con otros 2.500 niños menores de 1 año de edad, fueron beneficiados con la entrega de cunas CDMX en el Zócalo capitalino. Pues hoy nos regalaron unas 2 cunas que trae varios accesorios, un mameluco, sabanitas, toallitas, pañales, cobertor y corta uñas, tiraleche y una bombita para aspirar sus nasales. La entrega de cunas CDMX inició en el 2015 como programa piloto, con la entrega de 3.500 y una meta para concluir ese año de 7.000, pero la buena aceptación del programa originó llegar a las 10.000. Para 2016 se tiene el propósito de lograr 12.000 cunas CDMX, facilitadas a la población de escasos recursos, y convertir en ley este programa. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.